Buenas noches a todos. Disculpen la tardanza. Un placer más, un capítulo más de nuestra reflexión semanal, de nuestro tiempo para pensar, para reflexionar. Y en esta ocasión, la Parsha Jucat, deseo primeramente dedicarla en memoria de mi señora madre, Menuja Bat Rav Moshe Chaim Alevi, de bendita memoria. También quiero dedicarla en principio, después seguramente al final de los shiurim, las personas van a poder pasar los nombres, pero en principio, primero a mi amigo, Rabino Asher Barbanel, que fue esta semana, sufrió una pequeña cirugía y esperemos que prontamente se recupere, que Hashem Itbaraj y Shtabar Shemo le envíe pronta cura, refuah shlema, bekarov y merabe amenu. Quiero dedicar estas palabras también a mi amigo el Rav Yohanan Jaim Rafael Besara Hayá, también para que prontamente esté bien recuperado. Son valores, son valores, baluartes de nuestro trabajo educativo. También quiero dedicar esto a Gabriel Benester, un familiar mío, el cual en este momento está pasando por una situación un poquito difícil, pero Besrat Hashem, con los estudios de Torah, Bizjutó, por su mérito, con la lectura de Teilim, Dios va a enviar pronta recuperación y vivirá Arehut y Amim Tobot, largos y buenos años de vida. Quiero dedicar a Abraham Berrosa, que me pidieron palabras, y por supuesto a Aaron Asher Jaim Ben Graciela, a mi hermano Yeshayahu Tjan Nisim Ben Menuja, y por supuesto dedicarlo para larga y buenos años de vida de mi maestro Araf Shlomo Bar Esther Kasim, que es Abi Ruhani, mi padre espiritual. Por supuesto, después también unas palabras que nunca aprovecho esta Parsha Jucat, y por qué después me van a poder preguntar y voy a decirlo inmediatamente si no me lo preguntan. También quiero y no dejar pasar palabras dedicadas a la alma Teorá, a la Neshama Teorá de la joven Lea Bat Edil, que Hashem Itbaraj, esa alma pura, la cuide y que de ella, desde el Shamaim, cuide e ilumine a sus queridos padres y a su querido hermano. Seguramente muchos de ustedes me preguntarán por qué comenzó el Shiur hoy de esta forma. La Parsha Jucat es una Parsha dificilísima, más de lo que ustedes se imaginan. Tenemos al principio de la Parsha la mitzvah, el precepto de la vaca roja, que en la historia, dicen, en la historia de todo el pueblo de Israel hubo 9 vacas y que la 10ª va a ser cuando llegue el Redentor. ¿Y qué era ese proceso de la vaca? Se sacrificaba esa vaca como debía, se ofrendaba esa vaca como debía ser hecho de acuerdo a la ley de la Torá, y con las cenizas de esa vaca, es decir, que se quemaba y se obtenían las cenizas, se purificaba a una persona que estaba en un estado de impureza, y la persona que hacía el acto de purificación se impurificaba. Es decir, que había una transmutación. Había alguien que entregaba algo y a cambio él absorbía otra cosa. Es como si estaríamos hablando de alguna forma, cuando cayerizamos algo y hacemos un proceso de agalá, un proceso de cayerización por medio del agua, hay una mitzvah que voló kaj le poltó, es decir, hay algo que por la misma forma que se absorbió, de la misma forma que se expulsó. Entonces, parecería que así como se absorbió, así se exporta. Y esto es, en definitiva, un concepto interesante. Pero a lo largo de la perashá tenemos
hechos que suceden, eh, el conversar, el no hablar correctamente de Moshe, el hablar por atrás, el episodio de las víboras, víbora en hebreo es Nahash, cobre es Nehoshet, cobre, cobra, víbora en hebreo, igual que víbora, que cobre parecido que víbora en hebreo. En definitiva, la víbora engaña, la persona, la serpiente, la persona que tiene esas actitudes serpentientes, podemos decir, que tiene ese veneno de la cobra que dice, no, yo no digo nada, pero te quiero comentar. Y ahí comienza el famoso, la famosa duda que le crean las personas, la difamación. También se asemeja al cobre, porque el cobre bien pulido brilla como si fuera oro, pero sabemos que no es oro. Recordemos que las mujeres de Mitraim, de Egipto, al estar para ponerse bellas y poder seducir a sus maridos y seguir procreando, es decir, seducirlas para que puedan tener un acercamiento y producir un encuentro amoroso y, por supuesto, una relación sexual que las permita en ese momento quedar embarazadas y seguir procreando, porque era la única forma de mantener la continuidad del pueblo judío. También dice el Midrash, también dice la tradición rabínica, que ellas utilizaron cobre, lo pulieron y lo utilizaron como espejo para poderse poner lindas. El espejo no es la realidad, es espejo. El cobre no es la realidad, brilla como oro, pero no es oro. Las personas conversan y dicen cosas y aparentemente a veces parecen ser algo que no lo son. Nos llevamos muchas decepciones en la vida. Pero este no es el punto. El punto es que a lo largo de la perashá sucede el fallecimiento y la desaparición física de los dos hermanos de Moshe, Aarón y Miriam. El sustento espiritual, el sustento anímico, afectivo de un líder que parecía que era todopoderoso, valga la redundancia, porque así creemos nosotros que son los líderes, y nos equivocamos. Los líderes en el punto de vista, del punto de vista judío, son seres de carne y hueso, son seres humanos de carne y hueso, que tienen, es verdad, que tienen un mayor nivel de responsabilidad, pero eso no quiere decir que ese nivel de responsabilidad por el cual nosotros eh, adquirimos esa posición como líderes, no nos quita la humanidad que tenemos. Por lo tanto, si somos más responsables y somos más conscientes de esto, tenemos que actuar bajo directamente, proporcionalmente a esa responsabilidad, a ese proceso de responsabilidad. Y la muerte de Miriam y Aarón trae a colación, ya lo voy a explicar en su debido momento, que ese famoso pozo de agua que acompañó al pueblo de Israel por el mérito de Miriam, ya que Miriam salva a Moshe a través de las aguas, y el agua representa la misericordia, tengamos en cuenta que ahí es donde Moshe sufre de repente su crisis. Por eso vamos a tratar de entender, en palabras más, en palabras menos, lo que la Torá, lo que el comentario de hoy nos viene a decir. En el consuelo de la mortalidad. Pero quisiera comenzar en un libro que fue editado por David Brooks, un columnista del New York Times. Dijo en ese libro, que en inglés se llama, si no me quiero equivocar, The Social Animal, sería
lo social del comportamiento animal, algo así, dice algo así más o menos traducido al inglés a español: estamos viviendo en medio de la revolución de la conciencia. A lo largo de los últimos años, los genetistas, los neurocientíficos, los psicólogos, sociólogos, economistas, antropólogos y otros han hecho grandes avances en la comprobación de los fundamentos del florecimiento humano. Y un elemento central de sus trabajos, de sus, podemos decir, de sus investigaciones, es la evidencia de que no somos producto del pensamiento consciente. Somos primariamente resultantes del pensamiento que transcurre debajo del nivel de nuestra percepción. Demasiadas cosas suceden en nuestra mente para que seamos capaces de percibirlas. Timothy Wilson, de la Universidad de Virginia, estima que la mente humana puede absorber 11 millones de elementos de la información en cualquier momento dado. Podemos tener conciencia de solo una pequeña fracción de todo esto. La mayor parte de lo que ocurre en nuestra mente queda debajo del umbral de la percepción. Y una de las conclusiones de la nueva neurociencia es que estamos percibiendo la enorme significación de la emoción en la toma de decisiones. El iluminismo francés enfatizó el rol de la razón y veía a la emoción como una distracción y una distorsión. Ahora sabemos científicamente cuán equivocado era este proceso del iluminismo francés. Antonio Damasio, en su Descartes Error, cuenta la historia de un hombre que a raíz de un tumor sufrió el deterioro de los lóbulos frontales del cerebro. Tenía un alto nivel de inteligencia, muy buena información y una excelente memoria. Pero después de la cirugía para remover el tumor, su vida entró en caída libre. No podía organizar sus tiempos, hizo malas inversiones que le llevaron todos sus ahorros, se divorció de su esposa, se volvió a casar divorciándose nuevamente casi de inmediato, podía aún razonar imperfectamente, pero había perdido la capacidad de emocionarse. Como resultado, fue incapaz de elecciones razonables. Otro caso de un hombre con una patología similar al que le resultó imposible la toma de decisiones. Al final de la sesión, Damasio le sugirió 2 fechas posibles para el próximo encuentro. El hombre sacó la libreta y calculó los pros y los contras de cada uno. Comentó sobre las posibles condiciones climáticas, potenciales conflictos con otros compromisos, y así durante media hora hasta que Damasio lo interrumpió y tomó él la decisión. El hombre dijo inmediatamente perfecto y se fue. Nuestras elecciones están definidas más por la emoción que por la razón, y se requiere tener inteligencia emocional para elegir correctamente. El problema es que gran parte de nuestra vida emocional yace bajo la mente consciente. Esa es ahora que podemos percibir, esa es ahora lo que podemos percibir, la lógica de los hukim, la lógica del decreto. Comenzamos con un decreto que es el de la vaca roja, que el mismo rey Shlomo, y así comencé mi shiur, diciendo que el mismo rey Shlomo dijo: es tan difícil de poder interpretar esta mitzvah, este precepto de la vaca roja, lo que yo expliqué, la transmutación, que ni yo consigo entenderlo. Lo dijo en palabras más, en palabras menos el rey Shlomo, el hombre más sabio que así determinó el Talmud que existió en la faz de la tierra, por lo menos durante gran parte de nuestra historia humana. Los estatutos del judaísmo, las leyes que parecen no tener sentido en términos de racionalidad, las leyes como la prohibición de sembrar mezcla de granos juntos, llamados kelaim, o vestir telas hechas de mezcla de lano y lino, llamado janet,
o mezclar la carne con la leche y otras leyes derivadas llamadas del kashrut. La ley de la vaca roja, con la que comienza nuestra perashá, describe al Hog por excelencia. Dice el inicio de la porción semanal en el capítulo 19, versículo 2 del libro Números, del libro Bamidbar. Este es el estatuto de la Torah. Basado en esto, es muchas veces difícil para nosotros poder entender algunas situaciones complejas. Leo noticias y viene a mi mente el famoso libro de Harold Kushner, que está en varios idiomas. Cuando a la persona buena le suceden cosas malas. O en otras traducciones, cuando la persona buena sufre. O por qué le suceden cosas malas a las personas buenas. Y hay un libro de Benjamín Blecher, que ya creo que me parece que ya falleció, pues solamente está en inglés y en portugués. Si el mundo es tan bueno, ¿por qué suceden cosas tan malas? Entonces, hay una complejidad. Iov, el hombre del Tanaj, el Job, que era un hombre que tenía hijos y riqueza y esposa, de repente dice y explica en la Biblia que el Satán desafía a Dios diciendo que este hombre, a las primeras desgracias que le suceden, va a abandonar su fidelidad con el Creador. Y Dios le dice que no, que conoce su corazón. Y Dios sufre desgracia tras desgracia. Sus amigos le dicen abandona toda esa fidelidad con el Creador. Él no lo escucha, sigue manteniendo su fiel a él. Y al final, el Satán, que no es el diablo como nos viene a vender la teología de otras religiones, sino que la palabra Satán en hebreo quiere decir obstáculo, dificultad. En la Kabbalah sería la Sitra Achra, el instinto negativo. Reconoce que él está errado. Dios lo bendice nuevamente a Job por su fidelidad y a esos amigos a los cuales le incentivó para que él, Job, abandone la fidelidad de Dios, les pasó la cuenta, como diríamos en un español rápido y sincero. Pero yo quería decir cuál es la relación, por qué quise hablar de esta parashá, y al principio recordé a algunas personas pidiendo refuá y también recordé a mi madre. Mi madre falleció justamente en Shabbat, en el Shabbat que leíamos la Perashá Jukar. No la semana, en el Shabbat, viernes de noche, en Argentina, partió para mundos superiores. En Shabbat. Shabbat es, de acuerdo a la mística judía, la persona que deja parte para el mundo supremo en Shabbat, se lo considera un tzadik, se lo considera una persona justa. Le comentaba a mi amigo Andrés ayer por teléfono que mi madre durante años participó de una institución llamada Comedores Populares Israelitas, la cual no solamente atendía a gente judía en condiciones paupérrimas, sino también a personas no judías. Y no solamente se le daba de comer, sino también se le daba de vestir, había espacio para que las personas se bañasen, se cambiasen ropa, se le daba ropa, atendimiento médico, remedios, en fin, se le daba la posibilidad de concederles dignidad a ese ser humano. Permítame hacer una verajá, Baruch Atah Mejolam Shakon Yagaro. Amén. Gracias. Y mi madre falleció en Shabbat, era muy amante del libro Teilim, no sé dónde está el Emaná,
Ahí Lebaná vas a entender por qué Lebaná, no sé si está Jaya también. eh, También cualquier cosa Lebaná se le va a hacer llegar. Ahora van a entender por qué era muy importante para, para nosotros, para mí es muy importante la lectura de Teilim. Mi madre falleció y en su mano tenía, en una mano de ella tenía el libro de Teilim, en otra mano tenía la foto del Rebbe de Lubavitch. Por supuesto, el 7 de Tamuz, un Shabbat, no pude viajar, pero fue en Shabbat, en Jucat, en la misma parsha que recordamos el fallecimiento de Miriam y Aarón. Y cuando Tzadikim parten, nos dejan un vacío, pero también nos dejan una lección de vida. Jucat, a pesar de ser, la palabra Jucat viene de Jok, que es decreto. Jucat es un decreto o un decreto que se establece. Jukim son decretos en plural, que trata sobre la mortalidad. En ella leemos acerca de la muerte de dos de los tres grandes líderes de Israel en el desierto, en la salida del pueblo de Israel de Egipto, en la conformación del pueblo de Israel en una nación, Miriam y Aarón. Y la sentencia de muerte decretada a Moshe, el más grande de todos ellos, estas pérdidas fueron devastadoras. Para contrarrestar esta sensación de pérdida y duelo, la Torah emplea uno de los grandes principios del judaísmo. El santo bendito sea, crea el remedio antes de la enfermedad. Antes de la mención de las muertes, leemos sobre el extraño ritual de la vaca roja, que purifica a las personas que han estado en contacto con la muerte. Es una de las condiciones impuras. Por eso es importante, cuando leemos la Torah y hablamos de pureza e impureza, hay mucha gente que habla de suciedad, piensa, la persona impura está sucia, cuando la mujer está en un estado menstrual, dice, está impura, porque piensa que está sucia, porque ese es el concepto teológico errado que se han instalado en la mente de la persona. Purificación e impurificación son estados de equilibrio psicoespiritual. Repito, son estados de equilibrio psicoespiritual. Una persona impura es una persona que psicoespiritualmente está pasando por un desfasaje entre lo que él siente, entre lo que él desea y lo que la psiquis de lo que lo rodea lo lleva a actuar de forma diferente. No es que está enferma, no es que está sucia, no es que está metida en un pozo de barro, o no, está psicoespiritualmente desfasada. Y la persona que está pura es porque está en un equilibrio espiritual y psicológico que le permite tomar decisiones correctas, equilibradas, ha entrado en fase, ha entrado en órbita, ha entrado en sincronización. La fuente arquetípica de la impureza es la muerte, es el estado donde verdaderamente, desde el punto de vista psicológico y espiritual, muchas veces nos perturba. Nos trae acontecimientos que a veces no podemos explicar. Ese ritual, frecuentemente considerado como incomprensible, es en realidad profundamente simbólico. Significa tomar en cuenta el emblema más saliente de la vida. Una vaca de color rojo puro, el color de la sangre, que es la fuente de la vida, que nunca ha sido sometida a la pesada carga de un yugo y reducirlo a cenizas. Esa es la mortalidad, el destino de todo lo que vive. Somos, dijo Abraham Avinu, meramente polvo y ceniza. Así está expresado en el libro Génesis, capítulo 18, versículo 27. Polvo eres, le dijo Dios a Adán, y al polvo retornarás, le dijo nuevamente a él, en el mismo capítulo 3 del libro Bereshit, del libro Génesis, versículo 19. Pero el polvo se disuelve en el agua viviente, y del agua viviente del agua proviene nuestra vida, nueva vida, una nueva vida. Agua es misericordia, agua es vida. El hombre puede vivir sin
sin comer, sí, pero no puede vivir sin tomar. 70% de nuestro cuerpo es líquido. Necesitamos líquido. El agua es misericordia. El agua es el deseo de, de poder entregar vida, de entregar luz en los momentos de oscuridad. El agua está en permanente cambio. Nunca nos bañamos en el mismo río 2 veces, dijo Heráclito. Pero el río se mantiene su curso entre las 2 orillas. El agua cambia, pero el río permanece. De la misma forma, los seres físicos algún día seremos seres reducidos a polvo, pero existen 2 consuelos. El primero es que no somos solo seres físicos. Dios creó el primer ser humano del polvo de la tierra, pero Él le insufló el hálito de vida. Nosotros podemos ser mortales, pero hay algo dentro de nosotros que es inmortal. El polvo retorna a la tierra, pero el espíritu, la neshama, el ruach, regresa a Dios, que fue el que lo dio. Regresa a la fuente primaria. Para los que estudian conmigo Kabbalah los domingos, en el curso que coordina nuestro amigo Baruch Heiner, hay algo importante, fundamental, divino, hermoso. Cuando dice Barashit, bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La verdad, la tierra es una toda, pero los cielos, ¿que yo acaso me levanto y tengo un cielo a la izquierda, un cielo en el medio, un cielo en la derecha, un cielo más adelante, un cielo más atrás? ¿Por qué cielos? La palabra Hashamay que significa cielos, tiene la misma gematría, la misma numerología que la palabra Neshama, alma. En el principio Dios creó el alma, las almas de todos los seres humanos. Y antes que regresen, antes que vuelvan a la tierra a cumplir su misión, Él agarra un saquín, un cuchillo, corta esas almas en la mitad y le dicen, vayan, búsquense y encuéntrense. Hay personas que encuentran esa media alma porque miran el alma. Y ahí es esos matrimonios divinos que se dan y que conforman lindos hijos y hermosos nietos y más bisnietos. Están esos matrimonios que duran poco, porque lo que encontraron fueron el espejo, el nehoyet, la mentira, la superficial, lo que te engaña. Recuerden que la serpiente engañó a la mujer y por lo tanto engañó también al hombre. ¿Con qué? Con la lengua. Te engaña, lo superficial. Te hace ver pensando que podés hacer todo y caes en las peores de las trampas. Y eso es lo superficial. Eso dura poco. Están los otros que piensan y confunden amor con pasión. Eso es entrar en un laberinto, pensando que del otro lado está la salida y a veces caminamos y no la encontramos. Por eso dijo Eclesiastés, el rey Shlomo, el Coelet, en capítulo 12, versículo 7. El alma, la razón, la neshama, vuelve a Dios. A ese mismo lugar donde Él la envió, le dice, vuelva conmigo. El segundo consuelo es que aún aquí abajo en la tierra, algo de nosotros sigue viviendo. Como el caso de Aarón, cuyos hijos siguieron llevando el nombre de sacerdote hasta el día de hoy. Como el de Moshe, cuyos discípulos estudiaron y vivieron sus palabras hasta el día de hoy. Como Miriam en las vidas de todas las mujeres que con su coraje enseñaron a los hombres el verdadero sentido de la fe, el verdadero sentido del bitajón. Para bien o para mal, nuestras vidas tienen impacto sobre otras.
y las ondas de nuestros actos se propagan a través del espacio y del tiempo. Somos parte del eterno río de la vida. Las aguas cambian, el río permanece. Así que podemos ser mortales, pero eso no reduce nuestra vida a la insignificancia como pensó Tolstoy alguna vez. Ahí, cuando Tolstoy dijo exactamente en la parábola del viajante escondido en un pozo en sus confesiones y su cuento corto, La muerte de Ivan Illich, en esa metáfora, Tolstoy dijo que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, personajes de un relato que comenzó en la era temprana de la historia de la civilización y que durará lo que dure la eterna humanidad. Es en este contexto que debemos entender uno de los episodios más perturbadores de la Torá, el arrebato de enojo de Moshe ante el pedido de agua del pueblo. Ya habíamos visto eso en el libro Shemot. En ese momento él le gritó rebelde al pueblo y Dios no dijo nada. Ahora, en un arrebato de enojo, Moshe le dice a una generación 40 años después, también le dice rebelde. También él golpea la piedra en vez de hablarle. Hecho por el cual tanto él como Aarón fueron condenados a permanecer en el desierto sin cruzar nunca hacia la tierra prometida, a la tierra de Eretz Israel. Ya he hablado muchas veces acerca de este pasaje en muchas de las oportunidades que tuve. Y no quiero, la verdad, enfocarme en los detalles simples. Simplemente quiero señalar por qué la historia de Moshe golpeando la roca aparece acá en la Parsha Jucat, cuyo tema dominante es la existencia como seres físicos en un mundo físico con sus dos consecuencias potencialmente trágicas. Primeramente, somos una mezcla inestable de razón y pasión, de reflexión y emoción, por lo que a veces el dolor o el cansancio pueden conducir hasta los más grandes a cometer errores. Decía un sabio que cuando nuestra mente está saturada, tenemos que desligarnos, desconectarnos para no cometer atribulaciones. A veces sentarnos, hablar cosas vanas o a ver un programa de televisión o capaz reírnos un poco con cosas que parecen tan simplorias, nos va a fortificar el deseo de vivir, nos va a fortificar el deseo de valorar. El caso de Moshe y Aarón, después de la muerte de su hermana Miriam, que llegó a cometer ese error que en vez de hablar a la piedra, como Dios le había dicho a Moshe, la golpearon y les gritó rebeldes. Segundo, somos seres físicos y por lo tanto mortales. La muerte de Miriam los perturbó a Moshe principalmente y a Aarón. Por lo tanto, para todos nosotros habrá ríos que no podremos cruzar, tierras prometidas a las cuales no entraremos, futuros que ayudamos a moldear, pero que no viviremos para poder contemplarlos. La Torá está delineando una idea verdaderamente excepcional, pese a esas dos facetas de nuestra humanidad. Cuentan de un hombre que plantó un algarrobo y preguntaron para qué planta es el árbol si cuando empieza a dar frutos va a pasar muchos años y el capaz no va a estar vivo. Y él dijo, para mis generaciones futuras. Él lo dejaron dormido y despertó 80 años después. Vio las generaciones futuras. Él entendía lo que pasaba con ese algarrobo, pero ellos no entendían lo que había sucedido, porque no comprendían el sentido para qué nosotros realizamos las cosas. Escribimos libros, no solamente para tener éxito momentáneo,
para que algún día alguien los abra, aunque nosotros ya no estemos vivos, y digan, de este libro aprendemos. Estudiamos al Rambam y Maimónides, pero él murió hace 900, casi 900 años atrás. Porque lo que nos importa son las enseñanzas. Eso es lo que hace vivo un ser humano. La palabra, la actitud, el modelo. ¿Cuántas veces me siento con mis hijos y les relato el modelo de mi abuelo? Que seguramente él no imaginaba lo que sucedió después de su fallecimiento. Pero que lo que él hacía era para plantar una semilla que podamos nosotros verla crecer y convertirse en árbol. Moshe la Torá está delineando una idea verdaderamente excepcional. Pese a esas dos facetas de nuestra humanidad, que cometemos errores y dejamos de existir, la existencia humana no es trágica. Moshe y Aarón cometieron errores, pero eso no los impidió estar entre los más grandes líderes que haya existido en el pueblo de Israel, y cuyo impacto aún es perceptible hasta el día de hoy en las dimensiones sacerdotales y proféticas de la vida judía. Y el hecho de que Moshe no vio en vida el cruce del pueblo del río Jordán no disminuyó el legado eterno del hombre que transformó un pueblo de esclavos en una nación libre, llevándolo al límite mismo de la tierra prometida. Me pregunto si alguna otra cultura, credo, civilización, nación, ha hecho mayor justicia a la condición humana que el judaísmo, con su insistencia en que somos seres humanos, no dioses, pero que sin embargo somos los socios de Dios en la tarea de la creación y el cumplimiento del pacto. En casi todas las otras culturas, el límite entre Dios y los seres humanos es difuso. En el mundo antiguo, los gobernantes eran considerados como dioses, con D pequeña, con D minúscula. Semidioses, cuando la D era una forma mayúscula con minúscula, o principales intermediarios de los dioses, cuando la D era totalmente difusa. El cristianismo y el islam saben de seres humanos infalibles, el Hijo de Dios y el profeta de Dios. Como constante, los ateos modernos tienden a reproducir la frase de Nietzsche, que para justificar el derrocamiento de Dios, pregunta, ¿no debemos nosotros mismos convertirnos en dioses simplemente para parecer dignos de ellos? En 1967, durante la Guerra de los 6 días, hubo unas conferencias en la BBC de Londres, pronunciadas por el Edmund Leach, que era un profesor de antropología de Cambridge, cuya frase de apertura de esas conferencias eran: los hombres han vuelto como dioses. ¿No es hora de que comprendamos nuestra divinidad? Una vez, cuando me regalaron esas conferencias traducidas en inglés y al español, las tenía en inglés y en español, recuerdo que al leerlas sentí que algo estaba mal en la civilización occidental. No somos dioses y cosas malas ocurrieron cuando la gente pensó que lo era. Hechos horripilantes en la historia de la humanidad sucedieron cuando algunos de esos líderes pensaban que eran dioses. No tenemos que ir muy lejos
a 70, 80, 90 años atrás. El emperador de Japón, o el líder del fascismo italiano, o el asesino de gran parte de la humanidad durante el año 33, el 45, que fundó esa ideología que hasta los días de hoy se sigue practicando y se sigue utilizando para aniquilar a alguien que no es como nosotros. Todos ellos se creían que eran dioses. Todos ellos creían que podían hacer lo que querían con los otros seres humanos. Pero hoy no tenemos que ir muy lejos. Hay gobernantes que se perpetúan en el poder, que modifican las constituciones para ser eternamente líderes, subyugan a poblaciones, las convierten en esclavos, sustraen sus inteligencias, secuestran su sabiduría y lo empobrecen culturalmente y socialmente. Esos también se creen que son dioses. No somos dioses. Y cuando nos encontramos con ese tipo de liderazgo, tengan por seguro que el final no es de los mejores. Mientras tanto, paradójicamente, cuanto mayor el poder, menor la apreciación de la persona humana. Voltaire, en su novela Sádic, describe a los humanos como insectos que se devoran uno a otros en un pequeño átomo de barro. El fallecido Stephen Hawking, el científico inglés, que era tristemente cuadripléjico, manifestó que la raza humana es solo una basura química en un planeta de medidas medianas que gira alrededor de una estrella de tamaño promedio en uno de los suburbios externos, una entre billones de galaxias. El filósofo John Gray declaró que la vida humana no tiene más significación que la de una baba de moho. Yuval Harari, el gran historiador israelí que escribió Sapiens, uno de los mayores libros que se han vendido, que tienen que ser leídos, pero no lo lean como una visión religiosa, leanla como una visión de un historiador que ha excluido de la historia la religión, la creencia, pero que nos da algunos paradigmas del comportamiento humano. Y hay otro libro de él, se llama 21 siglos, estoy tratando de recordar ahora el nombre. Llegó a la conclusión de que mirando hacia atrás, la humanidad no resultará más que una pequeña onda que se propaga en el del flujo de datos cósmicos. Estas son las dos opciones que rechaza la Torá. Estimaciones demasiado elevadas o demasiado bajas de la humanidad. Por un lado, ningún hombre es Dios. Ningún hombre es un Dios. Ningún hombre se puede considerar Dios. Nadie es infalible. No hay vida sin errores ni limitaciones. Lo interesante es entenderlos, perdonarlos, pero ¿cuándo tenemos que condenarlos? Cuando la persona se convierte en un permanente actor de la reiteración de los mismos errores y cree que la fórmula para solucionarlo es: te pido disculpas. Es por eso que es tan importante observar en la perashá de esta semana, en la porción semanal de esta semana, al respecto del tema de la mortalidad. La transgresión de Moshe, la transgresión de Aarón, la pérdida física de Miriam. De la misma forma, era importante señalar al comienzo de su misión que él no tenía dones especialmente carismáticos. No era un orador natural
que podía enfervorizar a las masas. Así lo encontramos en el libro Shemot, el libro Éxodo, capítulo 4, versículo 10. De la misma forma, la Torá hace énfasis al final de su vida en que nadie conoce su lugar de entierro. Al final del libro de Barim, del libro de Deuteronomio, por ahí, por el capítulo 34, versículo 6, para que no puedan transformar en un sitio de peregrinaje. Moshe era un ser humano demasiado humano, pero fue el profeta más grande que ha vivido. Su grandeza fue que nunca perdió su humanidad. Su grandeza fue que nunca pensó que era Dios. Su grandeza fue que se sintió tan humilde, que sentía que siempre había algo más para aprender, para crecer, para dar, para sentirse. Días atrás, en una conferencia que participé, sé que hay centennials, millennials y ahora hay perennials. Si estoy errado en la pronunciación, por favor, no está ahí, Ariel, que siempre me corrige, no está hoy. Bueno, pero debe estar aquí Pinjas, que me puede corregir, o Andrés también, que es sobre los perennials. ¿Qué son los perennials? Los perennials son las personas que de más de 50 años, que pensamos que para la sociedad moderna, donde cuando hablan de currículum, no, que aceptamos para este puesto hasta 35 años, parecen descarte, que ya hay que jubilarlos, hay que mandarlos, han descubierto grandes sociedades, grandes expresiones de socioeconómica, que esas personas les rinden más y que tienen una capacidad de desarrollo porque tiene una acumulación de experiencia y un conocimiento. Puede ser como un cirujano con gran experiencia en cirugía, no pueda operar más, pero él sí puede estar en la mesa de operaciones e indicar y marcar y cuidar que los cirujanos no cometan errores. Puede haber un gran profesor de matemática, que capaz que no puede estar todo el tiempo de pie para dar clases, pero sí puede ser un gran profesor para cuidar y enseñar y transmitir a los futuros profesores cómo se debe trabajar tal y tal otro método de enseñanza. La palabra sabiduría jajam, pero la palabra sikna, que viene de zaken, que quiere decir también sabiduría, viene de barba zaken, de barba blanca. Por eso Rabí Eliezer lo dice la Gadá de Pesa. Cuando fue nombrado presidente del Sanedrín, él rogó a Dios que lo ayude. Tenía 18 años, un hombre sabio, pero nadie lo respetaba por su edad. Dice que una noche se acostó y al otro día cuando se levantó, ya era un hombre de barba blanca, de cabellos blancos. Y él decía, soy un hombre de apariencia 70 años, pero tengo 18. ¿Qué nos está diciendo? La experiencia con la juventud que tenemos por el deseo de seguir viviendo, ser seres útiles. Eso se llama penials. Y esa es la nueva concepción de la humanidad, no descartar. Estamos activos para escribir, estamos activos para enseñar, estamos activos para trabajar. Capaz, no en toda la parte física, sí, pero en la parte intelectual, en la parte del cuidado, en la parte de la enseñanza, de la transmisión, del indicar, del encaminar. Muchas veces no nos damos cuenta que las palabras más sabias vienen de aquellos que pasaron por nuestros momentos y nosotros los consideramos descartes, pero son ellos que nos van a decir qué pasaron, qué sintieron, qué sucedió cuando cometieron los errores que nosotros estamos cometiendo y que no hemos preguntado a nadie cómo salir de esos laberintos. Esos son los perennials. Por eso Moshe es un paradigma de cómo debemos tratar la vida, cómo debemos observar la vida. Buscamos quimeras. Quiero. Pero no nos preguntamos
cómo lo quiero, qué es lo que quiero, quiero qué, quiero una vida de qué, una vida de amor, una vida de sensaciones, una vida de expresiones. Quiero tener y sentir el valor real de lo que debemos comprender para poder hacernos felices, para poder hacernos de alguna forma u otra partes de un sistema donde podamos entender que la vida hay que desarrollarla y si cometemos el error, tener la capacidad de remediarlo. Pero principalmente, nunca sentirnos que somos dioses. Somos seres humanos finitos. La idea que solo somos una partícula de polvo y nada más, insectos, basura, baba de moho, mera onda del flujo de datos cómicos, se debe inscribir en las aceleraciones más tontas expresadas por mentes inteligentes. Ningún insecto se transformó en Voltaire, ninguna basura química se transformó en químico, ninguna onda de flujo de datos cómicos escribió bestsellers internacionales. Ambos errores, creer que somos como dioses o insectos, son peligrosos. No somos tan ni tan menos. Tomados seriamente pueden justificar cualquier crimen contra la humanidad, sin un delicado equilibrio entre la eternidad divina y la mortalidad humana, el perdón divino y el error humano. Podemos generar mucha destrucción y nuestra capacidad para hacerlo va creciendo año a año. Tenemos que pensar que muchas interpretaciones han realizado al respecto de los hukim, de los decretos. Muchas veces queremos explicar lo inexplicable. El holocausto sucedió por esto, y esto pasa por esto. A veces nuestra mente nos traiciona, no lo decimos, pero se nos cruzan esa mente, esa idea, y decimos, no, no puede ser. Lo dice en la Perashá, en la porción Itzavim, en el libro de Deuteronomio, capítulo 30. Anistarot la Hashem, lo oculto está con Dios. Veaniglot lanu ulbanenu. Pero lo visible es para nosotros y nuestros hijos. Nosotros tenemos que dedicarnos a ser mejores, a cuidar, a dar caridad, a amar a las personas, a establecer puentes, a recordar a los seres queridos, a amar a los niños, a construir escuelas, a construir una sociedad más equilibrada, a huir de los chimentos, a correr en pos de la sabiduría, en pos de las enseñanzas, en estrechar lazos, en abrazar a las personas, en no crear abismos ni diferencias. No podemos construir más grietas para un mundo que ya está fracturado. Pero a raíz de los nuevos descubrimientos de la neurociencia, podemos sugerir que son leyes destinadas, los hukim, los decretos, a evitar la corteza prefrontal, la mente racional, y crea formas instintivas de conducta para contrarrestar algunas de las pulsiones emocionales oscuras que entran en juego en la mente humana y que nos llevan a conductas verdaderamente tristes, que muchas veces no tomamos conciencia, y cuando la tomamos a veces es tarde. Nos llevan a veces a pensar que podemos todo, que somos capaces de hacer todo. Esto me gusta, lo tengo, esto no me gusta, lo destruyo, con esto no puedo, engañar, mentir, jugar con los seres humanos como si estaríamos jugando con canicas, con esas bolitas que hacíamos para cuando éramos pequeños. Sabemos, por ejemplo, según el relato de Charlotte Diamond en su libro Collapse, que en cualquier lugar que se haya establecido el ser humano a través de la historia, ha dejado detrás de sí un desastre del medio ambiente, eliminando especies enteras de aves y animales,
destruyendo bosques, dañando los suelos por producción excesiva. La prohibición es de sembrar mezcla de semillas, como dije, kilaim, de mezclarlas, de mezclar carne con leche o lana con lino, crean un respeto intelectual por la integridad de la naturaleza, señalan fronteras, fijan límites, eso es el ser humano, entender que somos limitados, que tenemos una capacidad, que nos basamos en los límites. Establecemos el concepto de que no podemos hacer con animales, plantas o el medio ambiente lo que deseamos, lo que querramos, como con un libre albedrío, ya extenuado que convertimos la libertad en libertinaje. Algunas cosas están prohibidas, como fue el fruto del árbol del centro del jardín de Edén. Es una enseñanza que hasta los días de hoy, en vez de buscar el centro, vamos al extremo. No violamos las prohibiciones, porque para nosotros violar las prohibiciones es sentirnos permitidos. No es así. A veces tenemos que cuidar los perímetros, tenemos que cuidar lo que nos concentra y lo que nos encierra, cuidar de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro grupo, de nuestra comunidad. Dios mediante, para los que tengamos la posibilidad de tener la tefilá presencial y para los que no van a estar de lejos y nos van a ver, porque va a ser también con Zoom, vamos a poder corroborar cómo podemos convivir diferentes personas cuando nos unimos en un solo objetivo, el de elevarnos espiritualmente, el de crecer, el de aprender, más allá de nuestras diferencias. No tenemos obligación de apasionarnos por todos, pero tenemos el deber de amar a cada ser humano. Toda la historia del paraíso, fijada en los albores de la historia de la humanidad, es una parábola cuyo mensaje podemos comprender hoy más que cualquier generación anterior. Sin el concepto de límite, destruiremos la ecología y descubriremos que hemos perdido el paraíso. En cuanto al ritual de la vaca roja, el que comenzó la peralla, el que relaciona con la mortalidad, está dirigida al instinto prerracional más destructivo de todos. Lo que Freud llamó de thanatos, el instinto de muerte, lo describió como algo más primitivo, más elemental, más instintivo que el principio de placer al que supera. En su ensayo El malestar en la cultura, escribió que una parte del instinto de muerte es conducido al mundo exterior y aparece como instinto de agresividad, que considero como el principal impedimento de la civilización. El ritual de la vaca roja es una fuente de afirmación de lo que sagrado, de que lo sagrado puede hallarse en la vida, no en la muerte. Cualquiera que hubiera estado en contacto con un cadáver debía purificarse antes de entrar al santuario o al templo. Los sacerdotes debían obedecer estas reglas estrictas y el sumo sacerdote aún más, el rabino aún más, el líder aún más. Él es el que tiene que demostrar, el que tiene que entender, el que tiene que comprender. No es destruyendo a los otros como lamentablemente sucede con líderes para poder establecerse y por estar encima de las personas. No, el líder no tiene que estar por encima de las personas. El líder tiene que estar con las personas. El líder tiene que encaminar junto a ellos, tomado de la mano, como lo hizo en esa marcha silenciosa Mahatma Gandhi. Esto hizo que el judaísmo bíblico fuera altamente singular. No contiene ningún culto a antepasados muertos, ni busca contactarse con sus espíritus. Probablemente estaba destinado a evitar que la tumba de Moshe se convirtiera en lugar sagrado. Como dice la Torá, hasta este día nadie sabe dónde está su tumba. Así dice en el libro de Barim, en el libro de Deuteronomio capítulo 34, versículo 6. Y Dios y los sagrados se encuentran en la vida. La muerte impurifica. No en vano, para terminar, de ahí que la transformación de la vida en la Parsha Jucat. De ahí de esa idea de transformar, de purificar lo impurificado a través de lo más sacrificado y ofrendado, que era la ceniza de una vaca roja,
donde el rojo representa a veces las pasiones ilimitadas que el ser humano cree que puede tomarse, el desenfreno sexual que existe, las familias destruidas, la violación de las normas y los estatutos, el dogmatismo con que algunos líderes transmiten a sus alumnos. Esto lleva a la destrucción. Si entendemos el valor de lo que significa el mensaje intrínseco de esta porción, entendemos que somos el pueblo de la tierra, pero dentro de nosotros está el hálito de Dios, está el alma. Ner Hashem mitzvata, Ner Hashem mitzvah, Ner Hashem nishmatam adam. La luz de Dios es el alma del ser humano. Así dijo el libro de Proverbios, el libro de Mishlei. Fallamos, pero aún así podemos lograr grandeza. Erramos, pero podemos conseguir el crecimiento. Nos equivocamos, pero podemos obtener el perdón, la comprensión, el diálogo, el entendimiento, el amor, y por encima de las cosas, el sentir que la vida es un constante desafío. Debemos soñar, pero no fantasear. Morimos, pero lo mejor de nosotros sigue viviendo. Dijo una vez un rabino jasídico, Simcha Bunin de Pishke, que todos deberíamos tener los dos bolsillos. En uno, una nota que diga, no soy más que ceniza. En la otra, el mundo fue creado para mi beneficio. La vida se vive en tensión entre nuestra pequeñez física y nuestra grandeza espiritual. Entre lo efímero de la vida y la eternidad de la fe y el bitajón, la emuná y la confianza por la cual vivimos. La derrota, la desesperación, el sentimiento, tragedia son siempre actitudes prematuras. La vida es corta, pero cuando elevamos nuestros ojos al cielo, caminamos con altura y podemos hacerla una eternidad. Si cada momento, si cada tiempo, si cada instante lo vivimos, lo amamos, lo sentimos y lo consagramos. Buenas noches.